Dios les bendiga. Precioso el Señor. Vamos a hacer una oración como cada vez que vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre. Vamos a hacer esta oración y vamos a recibirla confiando, porque muchos la escucharán luego, que realmente puedan disponer el corazón cada uno de los que escucha para que esta oración sea ministrada sobre sus vidas. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor bendito Padre, por un día más, mi Señor, en el cual podemos estar en tu presencia, Señor. Un día más, Padre Santo, Padre amado, en el cual podemos escuchar tu palabra y ser ministrados por ella. Y es lo que necesitamos, mi Señor, lo que necesita nuestra alma, Padre. Por eso te rogamos en esta hora, mi Señor, que tu palabra sea ministrada, Señor, sobre cada uno del que dispone el corazón para escucharla, Señor. Padre Santo, que tu palabra sea ministrada, Padre bendito, Dios de la gloria, que sea tallada con cincel en nuestros corazones para que, mi Señor, ya pueda seguir viniendo a nuestra mente, a nuestro corazón, se mantenga y así podamos ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera importunar, Padre Santo precioso, a la hora de cultuarte, porque te estamos cultuando cuando nos dedicamos, mi Señor, a escuchar tu palabra, Padre. No es como estar en tu casa de oración, mi Señor bendito, Padre. No es como estar, Padre Santo bendito, reunido con los hermanos, mi Señor. Pero disponemos nuestro corazón para escuchar tu preciosa palabra y ser ministrados por ella, Señor. Por eso atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera perturbar. Pero también atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera causar ceguera y sordera espiritual en el nombre de Jesús. Queda atado y amarrado en esta hora para que realmente todos y cada uno de nosotros podamos recibir tu preciosa palabra con entendimiento. Sea tu Santo Espíritu ministrando el entendimiento, el discernimiento, Señor, ministrando sobre cada uno de nosotros el convencimiento de pecado para arrepentimiento, mi Señor, porque el arrepentimiento, Padre precioso, Dios de la gloria, es lo único que nos permite, Padre, tomarnos de nuestro Señor Jesucristo y permanecer en Él, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, abre nuestro entendimiento para que realmente podamos pelear la batalla, Padre Santo bendito, guiados por ti, Señor, para que cada día podamos proceder a estar más cerca tuyo, Señor. También, Padre Santo, te rogamos, mi Señor, que tú estés ministrando esta palabra para salvación, Señor Santo, de todos y cada uno de los que escuchan, Señor. Si alguno, Padre Santo bendito, todavía no está en santidad, Padre, o en tu camino, mi Señor, te rogamos que tú estés rescatando almas, rescata almas a través de tu preciosa palabra, Padre. Toca, mi Señor, da entendimiento, Padre Santo bendito, así como tú nos rescataste, mi Señor, a nosotros, Padre, de ministerios errados, Padre Santo bendito, de falsas doctrinas, Padre. Sigues tú obrando, sigas tú rescatando, sigas tú tocando aún a aquellos que están apartados, Padre. En el nombre de Jesús, tengas tu misericordia y rescata, salva, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Da libertad a los cautivos, vista a los ciegos y oído a los sordos, Padre, y glorifica tu santo nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Padre precioso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir, mientras yo hablo un poquito, vamos a ir a buscar Romanos 8. Amén. Esta palabra que vamos a tocar hoy, vamos a tocar unos cuantos versículos, no solamente en Romanos, amén, pero es como una introducción, ¿sí? Una puertita abierta, porque en realidad el tema que el Señor nos ha puesto la carga en el corazón de tratar es lo que es la batalla espiritual, amén. Y si la batalla es espiritual, obviamente que tenemos que vivir en el espíritu, ¿verdad? Por eso vamos a escudriñar lo que dice la palabra de Dios hoy, ¿verdad? Guiándonos a andar en el Espíritu. Vamos a prestar atención a las exhortaciones que nos hace la palabra, las cosas que nosotros tenemos que observar para juzgar con justo juicio si realmente nosotros estamos en el Espíritu, ¿verdad? No, o sea, no nos salva estar engañados, sino que nos salva realmente reconocer, ¿verdad? Lo primero que nos abre la puerta a la salvación es reconocer el estado en el que estamos, amén. O sea que ciertamente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Como dice la palabra, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, ¿verdad? Y a mí de nada me sirve creerme
un siervo o el gran siervo o un siervo inútil si realmente no estoy escudriñando mi vida, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a estar velando en todo tiempo y sabemos que el Señor nos ha dejado, como veníamos hablando, ¿no? El culto pasado, sobre lo que es la doctrina, las enseñanzas, o sea, doctrina, tenemos que recordar, doctrina es la ciencia y sabiduría de alguien, ¿verdad? Entonces, nuestra doctrina tiene que ser la ciencia y sabiduría que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? A la luz de la preciosa palabra tenemos que saber escudriñar nuestras vidas, ¿verdad? Porque es necesario que sepamos cómo estamos delante del Señor para que si no somos seres espirituales, tratemos por todos los medios de serlo, no es imposible. Recordemos que tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que no quiere la muerte del que muere. O sea que todo aquel que quiere aprender, que quiere agradar al Señor, tiene las puertas abiertas. Amén. Dice también la palabra que aquel que a Él viene, Él no le echa fuera, ¿verdad? Y que si llamamos se nos abrirá. Amén. O sea que tenemos todas las garantías si realmente queremos, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la palabra a nuestra vida, ¿verdad? Vamos a poner la lupa sobre nosotros, a escudriñarnos, a ver cómo realmente estamos. Porque nadie que no esté espiritualmente, o sea, guiado por el Espíritu Santo, puede pelear la batalla espiritual. Amén. Vamos a ver esto cómo es. Amén. Dice, viviendo en el Espíritu, el subtítulo ahí en Romanos 8. Amén. Romanos 8, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces tenemos que entender, yo no puedo decir que yo estoy en Cristo y que yo estoy sirviendo a Cristo si yo ando en la carne, si le doy lugar a mi carne, si mi carne gobierna más que el espíritu, que el anhelo que yo pueda tener de salvación o de buscar de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que mirarnos y observarnos, ¿sí? A conciencia, porque es para la salvación de cada uno y la salvación es personal, ¿verdad? De nada nos sirve a nosotros fingir ser espirituales si nos vamos a ir de cabeza al infierno, amén. Seamos sinceros, ¿verdad? Como dice nuestro Señor, que estemos a cara descubierta delante de Él, amén. Así que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Para los que están en Cristo Jesús, o sea que no hay condenación para quienes, para aquellos que están en el Espíritu, que viven conforme al Espíritu, que son obedientes, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo estoy en el Espíritu si no soy obediente a la palabra de Dios, si no soy obediente a la guía del Espíritu Santo, amén. Así que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Dice en el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos acá que hay dos leyes, ¿no? Ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Mire, ahí un poquitito, no sé, en mi Biblia está aquí al costadito, ¿no? Pero fíjese sin desmarcar aquí en Romanos 6, 23, que es el resumen de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Sabemos que si nosotros transgredimos una ley, hablando en el mundo, en la carne, ¿verdad? Hay una consecuencia. O sea, yo no, por ejemplo, no puedo pasar por una casa y quiero ver lo que hay adentro, abrir la puerta y entrar, aunque no tenga intenciones de robar, ¿verdad? No puedo, estoy violando una ley, estoy violando la privacidad de alguien, estoy violando normas, ¿sí? Entonces llevo castigo, porque si la persona, o sea, ni bien yo entre, va a llamar la policía, lleva una consecuencia, ¿verdad? Entonces, todo el que el que está en pecado, la consecuencia es esa, la muerte espiritual y física, ¿verdad? Porque, o sea, todos vamos, nuestro cuerpo va a morir, sí,
y vamos a ir al cementerio, ¿verdad? Pero nuestra alma es eterna, ¿verdad? Y nuestro Señor glorificará nuestros cuerpos luego. Entonces dice, en el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces ahí tenemos una ley, esa es la ley del pecado, ¿sí? Que todo el que está en pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Si yo peco o infrinjo la ley, mi paga es muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a mirar, volvemos a Romanos 8:2. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es que si yo me arrepiento, Cristo me perdona y me limpia de mis pecados, ¿sí? Es que, como leíamos, ¿verdad? Si estamos en Cristo, si estamos caminando, conforme al Espíritu, dice, ninguna condenación hay, ¿verdad? Eso lo dice ahí en el 1, ninguna condenación hay. Entonces nosotros tenemos que estar, si queremos ser libres y no ser condenados, ¿sí? En la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. El Señor reprenda al diablo. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces también tenemos que entender una cosa. Amén. Que nosotros somos quienes decidimos ¿cuál es nuestra paga, verdad? Dice el Señor que Él viene pronto y que su galardón con Él. Y que Él dará la paga a cada uno, ¿verdad? Y sabemos que Dios es justo. Pero nosotros tenemos que entender, si hay pecado en mi vida, si hay transgresión, si yo le estoy fallando a Cristo, si hay pecado en mi vida, todos somos pecadores, ¿verdad? La cosa es que si nosotros pecamos deliberadamente, a conciencia, ¿verdad? No estamos arrepentidos. Si hay arrepentimiento, yo me libro, me arrepiento y el Señor me limpia del pecado. Si no hay arrepentimiento, yo sigo en pecado, ¿verdad? De nada me sirve decir que estoy arrepentido y no estarlo. Dios ve todas las cosas, amén. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, para que entendamos, ¿no? Sigue explicando. Porque lo que era imposible para la ley, y acá cuando nombra la ley en el 3, nos habla de la ley del Viejo Testamento, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿verdad? Recordemos que la ley dice, haz esto y vivirás, eran hechos, ¿sí? Había que cumplir las cosas de la ley antigua, las del Viejo Testamento, ¿verdad? Hoy día nosotros estamos bajo la gracia. Entonces nosotros, si bien tenemos que tener obras dignas de arrepentimiento y el Señor mira nuestras obras, ¿verdad? A nosotros lo que nos salva es el arrepentimiento, tomarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo demás viene porque dejamos que el Señor vaya haciendo la obra en nosotros, amén. Dice que Él nos va preparando para las buenas obras, ¿no? Él tiene las buenas obras para cada uno preparadas de antemano, dice, ¿sí? Así que dice ahí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, que la carne son hechos que uno hace, ¿verdad? La ley, como dijimos recién, y lo volvemos a repetir, dice, si hicieres esto, viviréis, ¿no? Tenían que cumplir todas las cosas que estaban escritas en la ley, pero la carne era débil y siempre estaban fallando y no había Cristo, no había gracia, no había misericordia. Hoy la tenemos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros fallamos, vamos a las rodillas, nos arrepentimos y el Señor nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, vino Dios en carne, ¿sí? Dios con nosotros, Emmanuel, Dios caminó aquí en un cuerpo de carne y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero dice semejanza de carne de pecado. Él no tuvo pecado, ¿verdad? Él caminó en santidad. Dice, y a causa del pecado
condenó al pecado en la carne. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es crucificado y en esa cruz Él crucifica, ¿sí? Él carga todos nuestros pecados, derrama hasta la última gota de sangre para pagar el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Leímos, la paga del pecado es muerte. Bueno, Él paga el precio por nuestros pecados, ¿sí? Siendo crucificado, cargando nuestros pecados allí en la cruz, soportando todo eso, para que hoy nosotros podamos tener acceso a la gracia divina. Amén. Acceso al perdón, acceso al arrepentimiento, ¿verdad? Realmente si lo queremos, nuestro Señor no obliga a nadie. Él murió por todos, ¿verdad? Pero los que le reciben son los que quieren. El que no quiere recibirle no le recibe, amén. Y el que no le quiere recibir tampoco tiene perdón. Amén. Así que dice, condenó al pecado en la carne, dice en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque el mismo Espíritu Santo, veamos, ¿no? y aprendamos a mirar una cosa, puede hablarnos de nuestro espíritu, y ahí estaría escrito espíritu con minúscula, y cuando está escrito espíritu con mayúscula, nos está hablando del Espíritu Santo. Amén. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Que yo trato de agradar a mi Señor en todas las cosas y que soy guiado por el Espíritu, ¿verdad? Como lo leíamos en el 1. Soy guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que me da las fuerzas, me da la sabiduría, me guía en todas las cosas para que yo pueda estar sujeto a los mandamientos de nuestro Señor, a la doctrina, a las enseñanzas. Amén. Dice en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Aquí en el 5 tenemos una cosa, una pequeña, digamos, ayuda para poder mirarnos a nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos escudriñar en qué pensamos. ¿En qué ocupamos nuestra mente? Y no un rato o un día, ¿no? Dice ahí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Imagínense que yo me estoy congregando, vengo a los cultos, me gozo, recibo la palabra, me voy para mi casa y allí, los días que no tengo culto, oro de mañana, oro de noche, leo la palabra, imagínense, ¿no? Pero el resto del día hago cualquier cosa, o sea, escucho música mundana, escucho cosas que no me interesan, ando chusmeando, ando haciendo cosas que no son de Dios, ¿verdad? No estoy en las cosas espirituales, ¿verdad? Así que ahí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O imagínense, ¿no? Doblo mis rodillas para orar y oro y estoy siempre hablando con el Señor, pero mi oración al Señor le estoy pidiendo cosas que no son espirituales, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor, en la guía del Espíritu Santo dice en la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios es pelear la batalla por nuestra salvación, querer conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, querer realmente poder sentir amor hacia nuestro Señor, reverencia, respeto, temor, ¿sí? Y dice, y toda su justicia, o sea, que yo sea justificado. Yo no me puedo justificar a mí mismo. ¿Cómo soy justificado? Con arrepentimiento, ¿verdad? Cada vez que yo fallo, me arrepiento, pido perdón al Señor y Él me justifica, ¿sí? Ahí somos justificados. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y después dice, y todo lo demás será puesto por añadidura, ¿verdad? O sea que yo no tengo por qué estar orándole al Señor continuamente, o sea, sí puedo pedirle, ¿verdad? Como poder hacerlo puedo, pero realmente no edifica, porque solamente el Señor sabe lo que yo tengo necesidad, ¿verdad? Entonces yo puedo pedirle alguna cosa
y decirle, bueno, si es tu voluntad, dámelo, o ábreme esa puerta, o guíame, pero que sea la voluntad del Señor. Y no puedo afanarme en eso, porque realmente mi corazón tiene que estar puesto en que sea la voluntad del Señor, ¿verdad? No afanarnos con cosas del mundo, ¿verdad? O con cosas materiales, o con cosas que realmente no son la voluntad del Señor, amén. Dice ahí en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Recordemos ese pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo dice que hagamos tesoro en los cielos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos estamos ocupando de nuestro espíritu, que estemos relacionados con el Espíritu Santo, pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Y no dice de Espíritu en minúscula, dice en mayúscula, ¿verdad? ¿Cómo nos ocupamos del Espíritu Santo? Dándole lugar en nuestra vida, escuchándolo, atendiéndolo, ¿sí? Entendiéndolo. Y después vamos a seguir viendo, el Señor nos va a ir enseñando, ¿verdad? Cómo realmente se puede escuchar cada uno de distintas maneras y qué cosas traban, a veces tapan nuestros oídos espirituales, qué cosas tapan nuestros oídos espirituales que no nos permiten escuchar o seguir la guía del Espíritu Santo, amén. Así que vamos a leer el 6 de nuevo. Dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? O sea, no solamente estamos edificando para la vida eterna, sino que hay paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí tenemos otra cosita. ¿Hay paz en su corazón? ¿Tenemos paz en nuestro corazón? ¿O la paz que nosotros tenemos es cuando tenemos un momento de tranquilidad o de silencio? Recordemos que la paz que Cristo da no es como la paz que el mundo da, ¿sí? Dice, mi paz os dejo, la paz os doy. La paz que yo les doy no es como la del mundo, dice el Señor, ¿verdad? Es una paz que no se va aún en las tormentas. Es una seguridad, es una confianza, ¿verdad? O sea que eso trae el ocuparse del Espíritu, el darle lugar al Espíritu Santo. Amén. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Dice designios. ¿Qué son designios? Designios son las voluntades, mandamientos, ordenanzas, deseos. ¿Sí? Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los deseos de la carne, las voluntades de mi carne. ¿Sí? Y por carne no estamos hablando de la carne solamente del cuerpo de carne, ¿no? Porque la mente, nuestra mente, es carne. Recordemos que aún la misma palabra de Dios dice que nuestro corazón es malo y engañoso, ¿sí? Y no se refiere al corazón de carne, sino se refiere a nuestro corazón, a nuestra alma. Nuestra alma es mala, por eso nosotros tenemos que pelear la batalla para santificar nuestra alma. Nuestra alma es carne, ¿sí? Nuestra alma es carne. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos del Espíritu, alabar al Señor, ¿sí? Glorificar al Señor. Y alabar al Señor no es que yo esté cantando todo el día. Alabar al Señor no es cantar solamente. Alabar al Señor es dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Mucho tiempo y muchas personas creemos que dar frutos es traer almas a la casa del Señor. Y está bien, hay que evangelizar y hay que traer almas, ¿verdad? Pero de nada sirve que yo evangelice y el Señor aún traiga almas a través de lo que yo hable, si realmente yo no me santifico, ¿verdad? Entonces tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, ser santos, como dice la palabra, sed santos, pues yo soy santo, amén. Así que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Acá dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hay otro pasaje que dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Amén. Entonces todo aquel que vive en la carne no tiene fe o tiene una fe errada, ¿sí? Tiene una fe en que las cosas que Él quiere sucederán. Y nuestra fe tiene que ser la salvación y la vida eterna y fe en que el Señor nos va a exhortar, a reprender, a encaminar, ¿sí? Y que sea su voluntad.
¿sí? En nuestras vidas. Fe no es esperar confiado a que suceda lo que yo quiero. Fe es querer la voluntad del Señor y saber que si yo realmente quiero hacer su voluntad, aunque no sepa cuál es, Él me va a guiar. Esa es la fe, amén. Así que dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así tenemos que escudriñarnos a ver si realmente, ¿no? Aquí están hablando al pueblo de los romanos, ¿verdad? Supuestamente todos los que somos pueblo de Dios o los que nos decimos cristianos o pueblo de Dios tendríamos, ¿sí?, que vivir según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Aquí queda la interrogante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, ¿sí?, nosotros no vivimos según el Espíritu, sino según la carne. Amén. Entonces tenemos que realmente mirarnos. O sea, ¿el Espíritu de Dios mora dentro de mío? Tengo que escudriñar mi vida porque el Espíritu Santo es el sello, las arras de la salvación. Si viene Cristo y yo no estoy sellada con el Espíritu Santo, sellado, ¿verdad? No me voy, ¿sí? Entonces tengo que escudriñar. Y nadie que esté en pecado o esté practicando pecado tiene el Espíritu Santo. Y cada uno sabe lo que hace o lo que no hace. Cada uno sabe lo que ha entendido de la palabra y lo que no, ¿verdad? Lo que estamos poniendo por obra, lo que estamos haciendo. Cada uno sabe cómo está. Entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después dice todavía para que lo entendamos bien. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo puedo anhelar ser de Cristo, pero mi hermano, mi hermana, amigo, oyente, si yo estoy en pecado, yo no soy de Cristo. No tengo el Espíritu Santo. Y eso tiene que inquietarme, porque puede venir Cristo en cualquier momento, puede terminarse mi vida. ¿A dónde va mi alma? ¿A dónde va mi alma? ¿Sí? Tiene que ser inquietante. Yo tengo que querer y anhelar estar en Cristo y tener Espíritu Santo, sentir la paz como nos dice la palabra, ¿verdad? Perdón, como dice allí en el versículo 5, ¿verdad? Que dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, en eso pensamos. Tenemos que escudriñarnos y ver realmente cómo estamos. Está en juego nuestra salvación, amén. Dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿verdad? Entendemos, o sea, nuestro cuerpo de carne está vivo porque nosotros seguimos vivos. Lo que quiere decir este versículo dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, o sea, yo no le doy lugar al pecado, no le doy lugar a la carne, aborrezco el pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia y este es nuestro espíritu, ¿verdad? Este espíritu está con minúscula. Nuestro espíritu tiene que estar vivo. ¿Cómo está vivo nuestro espíritu? Cuando nosotros nos arrepentimos, porque dice a causa de la justicia. Cuando yo me arrepiento, cuando mi espíritu se quebranta, ¿sí? Vamos a ver después un pasaje, ¿verdad? Que dice, después lo vamos a buscar, quizás el culto que viene, que el Señor está cerca de los contritos de espíritu. Ahí dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que para que mi espíritu tenga vida, yo tengo que arrepentirme para ser justificado, ¿sí? Limpiado con la sangre de mi Señor Jesucristo. Dice, vamos a leer despacito el 10, de nuevo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿sí? ¿Qué quiere decir el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado? Que los designios de la carne para mí nada son. Yo no doy lugar a mis deseos de la carne, a mis voluntades, a todo lo que yo quiero.
Y recordemos, carne no es la carne esta, las células, no son los huesos, las venas, la sangre, ¿no? Porque podríamos decir que, este cuerpo siente algunos deseos, ¿verdad? Pero recordemos que carne, cuando en la palabra de Dios habla de carne, es más amplio. Nuestra mente está en la carne, ¿sí? Nuestra alma está en la carne. Por eso es que aquí nos exhorta a pensar, o sea, a guiar nuestra mente a estar en las cosas del Espíritu, ¿verdad? No en vano la palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Recordemos, hermanos, y eso lo vamos a ver, ¿verdad?, que la batalla espiritual, el campo de batalla, el principal campo de batalla es la mente, ¿sí? La mente. Ese es el campo de batalla. ¿A dónde van los dardos del enemigo, verdad? ¿A dónde van? Primero a la mente, un pensamiento, solamente eso, un recuerdo, un dardo del enemigo viene como un recuerdo, como un pensamiento. Si yo le doy lugar, baja mi corazón y se transforma en pecado. Y cuando decimos pecado pensamos en fornicación, adulterio, pero ¿acaso estar tristes o quebrantados no me ata y caigo en pecado? El Señor nos llama a tener paz y gozo. Amén. Entonces es muy profundo este tema, muy profundo. Amén. Pero ahí dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entendamos lo que es carne, ¿sí? Lo que es carne. No solamente es el cuerpo físico, ¿sí?, de hueso, sangre, venas, carne, piel, pelo, pies, todo, sino el alma. El alma está en la carne. Y eso es lo que yo tengo que santificar, porque ¿qué es lo que quiere Cristo de mí? El alma, ¿sí? Por eso mi alma tiene que encaminarse a andar en el Espíritu, ¿sí? Y para que mi espíritu tenga vida, necesito el arrepentimiento, ¿sí?, para ser justificado. En el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, cuando Él guía todas nuestras cosas, ¿verdad? Dice Él que vivificará también vuestros cuerpos mortales, y ahí sí nos está hablando otra vez de lo que es la carne, ¿verdad? Nuestros cuerpos mortales. El alma no muere. Nuestro cuerpo muere, el cuerpo físico es lo que muere, carne, huesos, todo eso se muere, se descompone, ¿verdad? Entonces dice que Él vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque guía esta carne a caminar en santidad, porque ya no le doy lugar a los designios de la carne, ¿sí? Pero más allá también porque si nosotros nos mantenemos en Cristo y tenemos salvación, llegamos a la salvación, ¿verdad? Tendremos nuestros cuerpos glorificados, amén. Dice ahí en el 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Veamos que ahí dice si por el Espíritu con mayúscula, o sea que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, pero no las hace morir el Espíritu, Él nos ayuda. Nosotros tenemos que hacer morir de nuestra propia voluntad las obras de la carne, ¿verdad? Que eso es otra cosa que tenemos que ver, las obras de la carne y entender cuáles son las obras de la carne, amén. Y los frutos del Espíritu, ¿verdad? Lo puede leer, está escrito. Todos conocemos esos pasajes, amén. Así que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo cual, si damos vuelta a este versículo, entendemos que aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si hago y deshago a mi voluntad, porque eso es rebeldía, desobediencia, ¿sí? Así que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. En el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu, fíjese que está con minúscula, de esclavitud, para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? O sea, si recibimos el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad y a libertad. Libertad en el Espíritu, libertad en Cristo Jesús. Yo ando libre en el camino de mi Señor y libre del pecado, del asedio del pecado, ¿verdad? Recordemos, la paga del pecado, muerte. Entonces ya yo me siento vivo, mi cuerpo es vivificado, ¿verdad? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Entendemos que un espíritu que no es el Espíritu Santo me esclaviza, me ata. ¿Cuál espíritu tiene usted? Si no es el Espíritu Santo, no se preocupe, Cristo hace libre. Procure del Señor y el Señor lo libera, pero entendamos, ¿sí? Un espíritu que no es el Espíritu Santo que esté en mí me guía a esclavitud, me ata. ¿Sí? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo me guía a anhelar a mi Señor Jesucristo, a anhelar congregarme, a anhelar santificarme, a anhelar la venida de Cristo, a anhelar el arrebatamiento. Amén. A eso me guía el Espíritu Santo. Si usted no está muy convencido, mi hermano, mi amigo, oyente, no hay Espíritu Santo, amén. Procuremos ese sello, amén. En el 16 dice, el Espíritu mismo, Espíritu Santo con mayúscula, ¿verdad? Da testimonio a nuestro espíritu, ¿vieron? Está con minúscula, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo da testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu? Con la paz, con el gozo, con la certeza, con la relación con nuestro Señor, amén. De que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Vieron? Los hijos de Dios padecemos, no nos andamos quejando, padecemos, ¿verdad? Y usted va viendo, si usted vive de queja en queja, quejándose contra todo lo que hay en su vida, usted no está amando la voluntad del Señor o no está caminando en la voluntad del Señor, amén. Así que dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense que acá, ¿sí? Nos está diciendo, dice, tengo por cierto, tenía la seguridad plena, ¿sí? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, todo lo que le tocaba vivir, ¿sí? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha manifestado. Tenía la certeza, y eso es tener el sello, ¿verdad?, de la salvación. Eso es el Espíritu Santo, le da esa certeza a uno, ¿verdad? Que lo que está pasando no importa porque yo voy en pos de algo más, ¿sí? Recordemos que nuestro mismo Señor Jesucristo dice, puesto los ojos, ¿sí?, en lo que tenía por delante, Él sufrió todo lo que tuvo que sufrir. Y nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Él, amén. Así que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, aquel que está sellado, guiado por el Espíritu Santo, anhela el arrebatamiento, anhela el estar en la presencia del Señor, y no en una oración, sino cara a cara, de estar en la gloria del Señor. Eso es lo que nos guía el Espíritu Santo, ¿verdad?
Entonces ninguna persona que no se congrega, ninguna persona que está en pecado puede estar guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a dejar por aquí y vamos a irnos a mirar Santiago 4. Precioso el Señor para complementar. Se van lamentablemente los tiempos. Podría estar horas, pero luego no puedo compartir los videos o los audios porque se tornan muy pesados, ¿verdad? Hay hermanos que escuchan a través de audio, que se comparte por Messenger y si se extiende mucho, no. Lamentablemente no podemos transformarlo en audio, amén. Ahí en el 4 dice la amistad con el mundo, ¿verdad? Vemos que los designios de la carne nos guían a estar en el mundo. Vamos a leer lo que dice Santiago 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre vosotros no es entre usted y yo, entre yo y otro hermano, no. Adentro mío. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos adentro mío? Los enfrentamientos, los malos sentimientos, las confrontaciones, ¿de dónde vienen? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sí? Mi cuerpo quiere hacer cosas, la carne quiere cosas, ¿sí? Y si yo le doy lugar o si todavía no estoy guiado por el Espíritu, ¿verdad? Hay un combate dentro mío por lo que mi cuerpo quiere y lo que yo sé que dice la palabra que tengo que hacer, amén. Recordemos que decía que no hay condenación a los que andan en el Espíritu, ¿verdad? Ahora, si yo tengo ese combate de continuo, de que mi carne quiere esto y yo lo retengo y lo retengo y lo retengo, es que realmente yo no renuncié, entonces yo no estoy en el Espíritu ni estoy guiado por el Espíritu, voy camino, persevere, ¿sí? Pero mientras la carne está batallando en esa manera, realmente el Espíritu Santo no está, ¿verdad? Dice en el 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Envidia, qué palabra, ¿no? Envidia. Luego vamos a buscar ese significado, ¿verdad? De la palabra envidia. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Estamos peleando una batalla contra viento y marea, ¿verdad? Pero vamos contra el Señor, porque lo que estamos pidiendo está en la carne, en los designios de la carne, ¿verdad? Dice, en vuestras pasiones, ahí está, nosotros estamos pidiendo cosas que no es la voluntad del Señor. Yo no he llegado a arrepentimiento, no logro entender al Señor, no logro aplicar la palabra en mi vida, estoy batallando por eso, ¿verdad? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Y un deleite no tiene por qué ser una comida o algo que yo quiera, ¿no? Pero a veces yo pido cosas espirituales que yo considero que están bien, pero no son la voluntad del Señor. Muchas veces pedimos cosas que supuestamente son espirituales, ¿no? Y sí, son espirituales, pero son para satisfacer mi ego, para sentirme bien yo, y esos son nuestros deleites, amén. Dice en el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Estuvimos los cultos pasados hablando, ¿sí?, de lo que eran las tradiciones, las costumbres, todas cosas del mundo, cosas que salen del hombre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo decía que todo lo que sale del hombre, eso contamina, ¿verdad? O sea, todo lo que inventa, crea el hombre, eso contamina, porque el corazón del hombre es malo. Amén. Y dice acá en el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo, si realmente mora dentro de nosotros, ¿sí?, obviamente nos cuida, nos cela, quiere que estemos en santidad. A eso es lo que nos guía, ¿verdad? Ahora tenemos que prestar atención qué espíritu hay dentro de nosotros. En la versión antigua, en la Biblia del Oso, ¿sí?, que es una versión más antigua que la 1960, dice,
que el espíritu que mora, no el espíritu que ha hecho morar, luego se los voy a situar textualmente la próxima prédica, dice, el espíritu, acá dice, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros, en la otra traducción dice, el espíritu con minúscula, que mora dentro de vosotros, ¿sí? Anhela para envidia, ¿sí? O sea, tiene envidia. Entonces tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos queriendo, ¿verdad? Nos habla antes de las oraciones y de pedir y de querer para nuestros deleites, ¿sí? Y entonces dice, pero Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice en el 7, un versículo que es citado por muchísimas personas y la mayoría cita la mitad del versículo que dice, la gente cita, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, amén. Pero si se cumple la primera parte, porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid. Y eso es lo que nos guía a lo que es la batalla espiritual. Resistir. Cuando nosotros estamos resistiendo, estamos en una batalla, ¿verdad? En una batalla uno se defiende. Ahora también vamos a aprender que en una batalla uno avanza. En la batalla espiritual también hay que avanzar, no solamente defenderse, ¿verdad? Pero acá dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en todas estas cosas que venimos leyendo, en la carne, en nuestros deseos, envidias, en todas las concupiscencias, ¿verdad? En nuestras pasiones, es el diablo, es el mundo, es nuestra carne quien está obrando en nosotros. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este versículo tenemos que entenderlo muy bien. Si yo no estoy en santidad, si yo no estoy guiado por el Espíritu Santo, yo no puedo resistir al diablo. Yo no puedo pelear la batalla, no puedo. Somos derrotados, el diablo se ríe de nosotros, hace lo que quiere, nos engaña cada vez más y nos entierra cada vez más, amén. Entonces entendamos, el versículo dice, someteos pues a Dios, o sea, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Alguien que está sometido es sumamente obediente, ¿sí? Someteos pues a Dios y luego entonces sí, resistid al diablo y huirá de vosotros y seremos guiados por el Espíritu. Recordemos que la batalla es espiritual. Usted no puede golpear a los demonios, no los ve, usted no ve lo que viene contra usted, usted no ve todo lo que le ataca, el Espíritu sí ve, amén. Entonces la batalla es espiritual y tiene que ser guiada por el Espíritu, por eso nosotros tenemos que estar sometidos a Dios para pelear la batalla espiritual, ¿sí? Y eso es camino a eso es a lo que vamos a aprender, ¿verdad? Dice en el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Arrepientan. Arrepentimiento en nuestra vida. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, nos está diciendo, reviertan su situación para resistir al diablo. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, ¿qué quiere decir el 9? Tenemos que andar llorando. No. Que lo que hoy, ¿sí? Lo que hoy nos atrae del mundo, de la carne, tenemos que repudiarlo. Tenemos que realmente angustiarnos por las cosas que permanecen en nosotros de la carne. Nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Nosotros las tenemos que hacer morir, yo las tengo que repudiar, ¿verdad? Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿sí? Someteos pues a Dios, humillaos delante del Señor. Tenemos que estar sometidos al Señor y humillándonos delante de Él para que Él nos exalte, amén. Vamos a mirar bendito el Señor. Una cosa, vamos a mirar en 2 de Pedro 2 y ya con eso cerramos
pero dejamos abierta la puertita para la próxima prédica para comenzar o continuar con lo que es la batalla espiritual. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que yo no puedo pelear una batalla espiritual si yo no estoy en el Espíritu, si yo no estoy guiada por el Espíritu Santo, si yo no soy un hijo de Dios realmente, no puedo pelear la batalla. Amén. Imagínense que acá, por ejemplo, en Uruguay, vienen mucha gente de otro lugar, ¿verdad? En el lugar donde yo trabajo, que yo trabajo en salud pública, se ve constantemente muchas personas, de diferentes nacionalidades que vienen a Uruguay, ¿verdad? Y esas personas, bueno, vienen, hacen sus papeles y comienzan a trabajar. Pero hay reglamentos que esas personas no pueden, por ejemplo, enrolarse en el ejército o ser policías, porque se exige ser oriental, ser del lugar, para estar en un lugar que sea de defensa, ¿verdad? Lo mismo que, por ejemplo, cuando para votar tiene que haber, o sea, para participar de las decisiones del gobierno en el país, tiene que haber una antigüedad y ser ya nacionalizados y tener un tiempo en el país para poder tener acceso a las elecciones, amén, o al menos antes era así, amén. De igual manera, si yo no soy de Cristo, si yo no estoy firme, no puedo pelear la batalla, yo no puedo pertenecer a lo que es el ejército de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar ahí 2 de Pedro, vamos a mirar del 9 al 13. Amén. Y ya con esto vamos cerrando. 2 de Pedro 9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sí? El Señor sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Si nosotros queremos la salvación, Él nos libra de tentación. Las vamos a sufrir, pero nos va a dar la salida, ¿verdad? No hay excusa. O sea, la frase esa que dice la carne es débil. Sí, es débil la carne, pero si yo estoy en Cristo, Él me da la salida, amén. No nos justificamos a nosotros mismos. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo exhorta en Lucas, ¿no?, que los que se justifican a sí mismos son los fariseos, ¿sí? Dice en el 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian señorío. O sea, siguiendo la carne, que somos injustos, que estamos reservados para ser castigados en el día del juicio, ¿verdad? Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y ahí quiero que nos detengamos. Está hablando de personas injustas, ¿verdad? De personas que andan en la concupiscencia, en la carne, siguiendo sus cosas, ¿no? Pero acá dice, desprecian el señorío, ¿sí? Hablan mal de las potestades. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿De qué potestades superiores me está hablando? ¿Acaso no me está hablando aquí de las potestades del diablo? ¿Son superiores a nosotros? Obviamente que son superiores a nosotros, porque nosotros no tenemos poder ninguno. El diablo tiene poder. Nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso, pero el diablo tiene poder. Entonces, el diablo, ¿sí?, y todos los demonios, espíritus inmundos, son potestades superiores. Y yo tengo que aprender a pelear la batalla contra ellos. Y cuando yo soy obediente, como leíamos recién, someteos pues a Dios, ¿sí?, recién ahí yo puedo pelear la batalla, porque yo tengo poder. No, porque mi Señor me guía y sabe lo que yo tengo que hacer, ¿sí?, y me da autoridad. Pero ¿cuándo tengo autoridad? Cuando yo estoy en Cristo, amén. Fíjense que nosotros somos llamados para bendecir, no para maldecir, ¿sí? Y yo he escuchado a muchas personas reprendiendo, atando espíritus inmundos, demonios, al diablo y diciendo cualquier cosa.
cualquier epíteto, ¿no? Y aquí la palabra, y ojo, la palabra de Dios no lo estoy diciendo yo, léalo, ¿sí? Dice, decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, un ángel tiene mayor fuerza que los espíritus inmundos, los demonios, vaya aprendiendo, y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, o sea, las personas que andan en concupiscencia y en la carne, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Amén. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ahí lo tenemos. ¿Qué hace usted cuando una hormiga le pica? Una hormiguita colorada que se le prende y le pica, esas hormiguitas que duele y enseguida se hace una roncha. ¿Qué hace usted? ¿La agarra suavecito y la saca y la pone arriba de un pastito o la mata? Porque es tan chiquita y está tan prendida que usted la va a agarrar y la mata y la termina estrujando bien fuerte porque es tanto el ardor y el dolor que tiene. ¿Sí? O un mosquito. ¿Usted lo corre para salvarle la vida o se pasa la mano y lo mata? Eso somos para el diablo nosotros, si no tenemos a Cristo. Amén. Entonces, tenemos que aprender a pelear la batalla. Tenemos que aprender a pelear la batalla espiritual y el Señor nos enseña en su preciosa palabra que no se puede pelear la batalla contra el diablo si yo no estoy en Cristo, si yo no estoy en el Espíritu, si yo no soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Recordemos que es batalla espiritual, dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra todas las huestes y potestades de maldad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, pero ya lo sabemos. Tenemos que entender si yo no estoy bien con mi Señor. No puedo levantarme contra el diablo y encima hablando cualquier cosa porque el diablo se ríe de mí, ¿sí? Y quizás se apacigüe para engañarme un poco más, pero luego se levanta con todo su furor y no tengo defensa. ¿Por qué? Porque legalmente yo le di derecho. Si yo no estoy con Cristo, estoy bajo el maligno, estoy expuesto a sus designios, ¿sí? Entonces tengo que mirar muy bien cómo estoy. No cualquiera puede reprender y atar los demonios, porque el diablo se nos ríe en la cara. Se nos ríe en la cara y las cosas comienzan a suceder peor todavía. ¿Entienden? Que ellos tienen poder y nosotros no. El poder es de nuestro Señor Jesucristo, es del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una oración para que todo esto vaya quedando ahí en nuestra mente, en nuestro corazón y que esté preparada la tierra, bien arada, bien sueltita para que la palabra siga entrando y dé fruto, para que realmente cada uno de aquellos que quieren puedan ser soldados de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Soldados de Cristo, peleando una batalla, ¿sí? Y una batalla que debemos de ser guiados. ¿Sí? En una batalla hay una estrategia para pelear la batalla y siempre hay una autoridad que es la que guía, ¿verdad? Bueno, nuestra autoridad es Cristo y Él es quien nos guía y quien nos enseña cada estrategia en cada lucha, ¿verdad? No siempre se lucha de la misma manera, no siempre se ora de la misma manera. Necesitamos realmente estar en el Espíritu. Entonces, le invito, hermano, hermana, oyente, amigo, si usted realmente quiere aprender a pelear la batalla espiritual, aprender a entender el campo espiritual, que solamente es el Señor el que nos enseña, ¿verdad? En estos días, hasta la próxima prédica, métase con el Señor para estar en el Espíritu. Usted no necesita 3 meses, no necesita 1 año, no necesita 1 mes para estar en el Espíritu. Usted lo que necesita es arrepentimiento. Y el Señor, solamente Él sabe cuando usted se arrepiente. Usted se arrepiente y el Señor lo limpia y lo perdona.
Amén. Entonces métase con el Señor, métase en oración, métase en ayuno, pídale al Señor que lo limpie, que lo guíe, que lo prepare para ser su soldado. Amén. Bendito Padre, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Señor. Padre, yo te ruego que tú estés bendiciendo a todo aquel que quiere enrolarse en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que quiere ser soldado de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor. Padre Santo, sé que delante de ti no importa la situación en la que estemos hoy, porque podemos estar llenos de pecados, de inmundicia, Señor, pero si realmente prestamos oído a tu palabra, Señor, ella que es viva y eficaz, nos guiará, mi Señor. Y oraremos a ti, tú nos guiarás, Señor, a arrepentimiento, Padre, enviándonos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, y dándonos a través de tu Santo Espíritu convencimiento de pecado para arrepentimiento, para renuncia, Señor, para que realmente, Padre, podamos ser ministrados y guiados por tu Santo Espíritu cada día en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios de la gloria, aquel que con esos ojos de fuego preciosos, Padre, ves, mi Señor, dentro de nuestro corazón y realmente tú conoces, mi Señor, si estamos arrepentidos o no, Señor. Ni siquiera hay que decírtelo, Padre. Basta, Padre Santo, bendito, que nos postremos y te pidamos perdón y tú verás el corazón, Señor, arrepentido, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor bendito, como dijo como dijo el rey David, no despreciarás, oh Dios, tú un corazón arrepentido. Bendito el Señor. En el nombre de Jesús, Padre, haz la obra y ministra, Señor. Sigue rescatando almas, Padre. Sigue ayudándonos, mi Señor, a repudiar el pecado, Padre, y librarnos de la ley de la muerte, Padre Santo bendito, tomándonos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, danos entendimiento y discernimiento, Padre, y ayúdanos a escapar, Padre, de este designio de muerte que hay en nosotros, Señor, y tomarnos de ti, tomarnos de toda la vida, Padre, la vida que tú nos das, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén.